Reciban un cálido saludo, estimados estudiantes. El día de hoy deseo darles claridad respecto al desarrollo de la actividad colaborativa en la cual están presentando dudas e inquietudes. Para el reto 3, la actividad colaborativa consiste en elaborar, crear o diseñar un cuento, y en este cuento ustedes deben articular los 5 temas vistos en la unidad 2. ¿Cuáles son esos temas? Aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, procesos del pensamiento y estrategias de aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, vamos a indicar cómo se debe trabajar el cuento de forma grupal o colaborativa. Si existen 5 estudiantes, la intención es que cada estudiante previamente en la actividad individual seleccionó un tema a elegir y a explicar. Entonces, ese estudiante pues obviamente va a trabajar dentro del cuento el tema que seleccionó. Si por ejemplo Pedro tomó aprendizaje autónomo, en el cuento pues va a hacer la indicación o la alusión al aprendizaje autónomo. Si María tomó el aprendizaje colaborativo, pues ella va a hablar de los conceptos relacionados al trabajo colaborativo. Si Marta tomó aprendizaje significativo, ella también dentro del relato del cuento va a crear un párrafo donde, teniendo en cuenta pues la historia que venimos trabajando, incluya esos conceptos del aprendizaje significativo. De igual manera con los procesos del pensamiento y las estrategias de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la estructura de un cuento? Todo cuento debe tener una introducción, un nudo y un desenlace. Introducción, nudo y desenlace. En la introducción, pues ustedes van a recrear el escenario del cuento. Entonces, si es un cuento de miedo, pues entonces que en una catedral donde existe un monje sin cabeza, unos chicos quisieron, o unos jóvenes del sector quisieron ir a investigar y a revisar o analizar si esto era veraz o no. Y bueno, empiezan a redactar la historia. Si es una historia de tipo animada, entonces había una vez un conejito que vivía solitario en un bosque, y el conejito pues quería tener amigos, entonces empezó a dar paseos a lo largo del bosque para encontrar otros animalitos con ellos compartir, y así sucesivamente. Si por el contrario es de superhéroes, entonces que Superman y Batman se encontraron y pues iban a combatir el mal. Bueno, ustedes proponen la escenografía, la historia, el cuento, cómo lo quieren desarrollar, ¿sí? Ahora, ya después de haber creado la historia base o la introducción del cuento, vamos a iniciar el relato con un hilo conductor, es decir, que tenga coherencia lo que estamos indicando. En esa historia vamos a mencionar por ejemplo, conceptos relacionados al aprendizaje autónomo. Yo voy a explicarlo a partir de un ejemplo. Les recuerdo, es solo un ejemplo, no quiere decir que todos los cuentos tengan que ir en esta dinámica, pero es una guía para que ustedes puedan comprender cuál es la intencionalidad de la actividad que pretendemos realizar en el reto 3. ¿Sí? Entonces, había una vez en un hermoso bosque que vivía un duende, pero el duende nunca había salido de el hongo en el cual vivía. Un día se encontraba aburrido el duende y decide ir a caminar por el bosque, por la pradera, y acercarse al río. A lo lejos observó un caballero en un hermoso corcel. Se quedó detenidamente analizando el color del corcel, la vestimenta del caballero, y se interesó por hacerse amigo de aquel caballero, pero como nunca había salido de su hongo, de su vivienda, él tenía miedo de acercarse o salir más allá del espacio. Por lo tanto, vuelve y retrocede a su lugar donde vive y se queda allí triste, aburrido y deprimido. Otro día dice, no, voy a volver a salir porque yo pues aquí estoy solo, no tengo con quién compartir, no puedo hablar con nadie, y pues al estar solo pues me aburro fácilmente. Entonces decidió tomar otro camino del bosque y empezó a encontrar que existían otras colonias de duendes donde vivían en grupos, donde todos se ayudaban, donde toda la comunidad se integraba para
ayudar a crear casas en nuevos hongos para otros integrantes de la familia, donde juntos cercaban el lugar donde vivían para prevenir riesgos de otros animales u otras personas que acudieran al bosque y los vieran fácilmente. Entonces, esto motivó al duendecito a ingresar a hablar con ellos. Entonces les dijo que él vivía solo, que vivía en un hongo, que estaba alejado dentro del bosque porque él tenía miedo de acercarse a otras personas porque pues no sabía cómo se comportaban y si de pronto querían hacerle daño. Los duendecitos le dieron la bienvenida a la comunidad, le dijeron que no, que podía pasar unos días con ellos para que viera cómo se comportaba pues obviamente los demás duendes, cómo era de agradable compartir con los demás y construir juntos para tener una buena calidad de vida. El duendecito decide quedarse esa semana y conoce diferentes frutales, conoce nuevos campos, cómo los demás duendes creaban sus propias viviendas, cómo traían el agua también para el lugar donde vivían y también pues obviamente la magia que creaban. Entonces él se sintió muy a gusto de ver cómo la comunidad realmente podía articularse y juntos producir cosas hermosas. Pero decide que ya es tiempo de volver a su casa porque llevaba un rato sin acudir a ella y necesitaba cuidar su hongo. Entonces se devuelve, camino otra vez de retorno y en ese espacio el duende empieza a reflexionar, a darse cuenta que él se estaba perdiendo de muchas cosas por vivir solo, por temor y por miedo. Analiza, ¿sí? Todo lo que sus compañeros le dijeron, analizó las experiencias, todo lo que aprendió y empezó a darse cuenta y a darle sentido a la necesidad de vivir con otros y de integrarse. Teniendo en cuenta eso, el duende decide acercarse hacia donde encontraba al caballero, porque ese caballero todas las tardes acudía a una hermosa pradera para llevar a su corcel. Y allí en esa pradera también había un río en el cual el corcel tomaba agua. De esa forma, cautelosamente, el duende se acerca al caballero y le habla. Inicialmente el caballero se asusta, pero luego empieza a hablar con el duende y a contarle toda su experiencia, cómo ha vivido por los diferentes lugares y países y cómo ha conocido nuevas culturas. El duende se muestra muy interesado en aprender lo que el caballero le cuenta, ¿sí? A través de ejemplos, a través de comparaciones de unos lugares con otros, y esto hace que el duende decida crear una amistad con el caballero y juntos planean un viaje. En ese viaje deciden ir a conocer otro continente y el duende se sintió muy a gusto por todo lo que vivió, ¿sí? Por el haber compartido con otras personas que permitieron ampliar su forma de ver las cosas y finalmente lograr salir de la soledad en la que se encontraba, generar amigos y conocer otras cosas. ¿Sí? Fin del cuento. Con este cuento que les acabo de mencionar, ¿qué se debe hacer o cómo debe estar proyectado? Ustedes van a redactar un escrito, ¿sí? En ese escrito del cuento, ustedes deben seleccionar en un color diferente las palabras o conceptos relacionados a los temas. Entonces, por ejemplo, en el cuento yo decía que el duende se sentó a observar al caballero. Observar es un proceso del pensamiento y lo debo resaltar en un color diferente. Luego dice que analizó lo que habló con los duendecitos. Entonces, analizar es otro proceso del pensamiento. Luego, por allí más adelante mencioné que él se fue a casa a reflexionar, ¿cierto? A hacer comparaciones y a entender los ejemplos y las experiencias de los demás compañeros. Eso hace parte de las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Hacer comparaciones, ejemplificar, reflexionar, ¿sí? Hacer un análisis profundo. Luego hablábamos de que el duendecito tenía la ventaja, o bueno, tuvo la posibilidad de, después de dialogar con los otros duendes, de analizar la información que le estaban diciendo, ¿cierto? Y con eso poder tener un aprendizaje propio de lo que iba logrando. Entonces, bueno, ya eso hace parte del aprendizaje autónomo porque él mismo lo está haciendo de forma independiente.
Pero también hablamos que el duendecito aprendió de los otros, eso es aprendizaje colaborativo, que vio cómo todos los demás duendes de la villa se reunían y juntos construían las casas en los hongos, traían el agua, se creaba, entonces como mutuamente y el apoyo entre todos permitía que las cosas funcionaran de mejor manera, ¿sí? Y se lograran no solamente pues los aprendizajes, sino también el lograr los objetivos y las metas comunes. Y finalmente, en la conclusión o en el desenlace del cuento, hablamos de la importancia del trabajo colaborativo, que él pudo identificar cómo la necesidad de tener otras personas, de hablar con otros, permitió que aprendiera, que saliera de sus miedos, que avanzara. Entonces, esa es la importancia de la solidaridad, que el caballero fue solidario al invitarlo con él a hacer un viaje a otra parte, ¿cierto? Para ampliar los conocimientos y desvirtuar esos temores que tenía el amigo duendecito, y finalmente él terminó feliz porque pues cumplió con la meta o el objetivo, que fue acercarse a otras personas y alejarse de su soledad. Entonces, de esta manera es lo que nosotros debemos entregar. ¿Cuál es el producto final a entregar? En un documento en Word, la primera hoja debe contener pues la portada con el nombre de las personas que participaron en la construcción del cuento. Luego, el cuento, que debe tener los 5 temas vistos, es decir, conceptos de cada tema allí incluidos, resaltados en un colorcito diferente, para que nosotros hagamos los docentes la lectura de este análisis e identificar que ustedes sí están aplicando los conceptos aprendidos a un escenario, en este caso simulado, que sería el cuento, ¿sí? Y finalmente, decimos que el cuento debe tener máximo 3 páginas para que ustedes tengan en cuenta esta observación. No obstante, si de pronto superamos las 3 páginas, pues bueno, no hay problema, fueron creativos, aumentaron un poco más, digamos, el discurso para tener en cuenta todos los elementos. Y nos dice que por favor, al final del cuento, ustedes deben tener en cuenta que la conclusión debe indicar la importancia de la solidaridad en el trabajo colaborativo. No olviden ese elemento, ¿sí? Cuando ya tengamos todo el cuento, las 3 páginas o lo que hayamos avanzado, la página final del documento a entregar debe contener la bibliografía. ¿Dónde está la bibliografía? Pues la lectura que nosotros sugerimos para ustedes tener en cuenta. Entonces, en el entorno de conocimiento, allí se encuentra arriba de la imagen del texto la referencia en Norma Zappa. Si ustedes buscaron en otras lecturas o en otros complementos para reforzar el concepto o tener en cuenta, pues también lo pueden mencionar allí. De esta forma espero haber dado con claridad la explicación referente al cuento y que ustedes puedan avanzar. Ánimo, sé que pueden lograrlo, quedo atenta.